Muchas gracias por la compañía. Estamos nuevamente con ustedes en medio de esta crisis, de esta pandemia que sacude a todo el mundo, pero que también afecta a la República Dominicana. Hemos escuchado el último informe del ministro de Salud de la República Dominicana. Ya los casos son 312 personas afectadas oficialmente. Obviamente, esta cifra, en la medida que se van haciendo nuevos test, aplicándolos de detección de coronavirus, van a seguir subiendo, y hay un reporte de 6 personas fallecidas. Entre ellas, la modista y persona de reconocida trayectoria en República Dominicana, Jenny Polanco. El total de personas infectadas, 312, son personas que están entre los 41 y los 84 años, y ya la divulgación del virus es de transmisión comunitaria, ha dicho el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas. Vamos a tratar un tema que normalmente no es abordado o no ha sido abordado hasta ahora, que es el tema psicológico y el coronavirus. Las personas están en sus casas porque esa ha sido una consigna general del gobierno y de todas las instituciones y personas que tienen conciencia de lo que está ocurriendo. La manera de parar el virus es quedarse en casa, no ir en transporte público, no acudir a centros donde haya más personas, paralizar las actividades laborales, que cada quien se quede en casa. Yo me quedo en mi casa. Eso es lo que todo el mundo tiene como consigna. Eso tiene unas implicaciones psicológicas. Queremos abordar este tema con el doctor Héctor Rodríguez Cruz, que es psicólogo, terapeuta y que ha sido una de las personas que ha colaborado permanentemente con nosotros, tanto en Acento TV como en el portal Acento. Héctor es un profesional de altísima calidad y le agradecemos que haya aceptado esta conversación diferida por las vías que ya hemos establecido para comunicarnos con personas como él que tienen una gran posibilidad de aportar y de dar ideas. Y nos interesa conocer cuáles son las recomendaciones que podrías hacer en este momento, que tendríamos que hacer en el manejo psicológico, el manejo cotidiano de nuestro encerramiento o de nuestra reclusión, por decirlo, en nuestros hogares, con familiares, niños, personas adultas. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer y que nos pueden ayudar en la convivencia cotidiana? Muy bien, Fausto, gracias por la invitación. Compartir estas pautas para tranquilizar a la población. Quiero simplemente dar 2 ideas de la magnitud del problema emocional. Lo que está pasando en el país es un tema, como tú lo has dicho, extremadamente serio. En momentos así se necesitan entonces voces prudentes que contribuyan con la paz, la tranquilidad de las personas. Lo que está pasando se puede comparar con un ciclón devastador, con una guerra, y comienzan a ver como reacción a esos eventos grandes diagnósticos que la misma gente da. Me estoy volviendo loco, me duele la cabeza, yo no he dormido, yo no aguanto estos muchachos, no sé lo que va a pasar. Y a esto se le suma una serie de informaciones que contribuyen a la desesperación de las personas. Estamos en la etapa ya no de incertidumbre, sino de pánico colectivo. ¿Por qué estamos en un estado de pánico colectivo? Porque hay un miedo creciente. Y esto se corre el riesgo de que se dé la noticia de que un pueblo, en una provincia, la gente está desesperada, está fuera de control, y esto se convierta a través de las redes que se están manejando, yo hablaré un poquito al final de esto, se están manejando alocadamente. Yo voy a dar algunas pautas. Lo primero, comparando esto con un barco que se hunde, tenemos que usar un protocolo. Los primeros que salen son los niños. Segundo, los adultos mayores. Tercero, las mujeres y después los hombres.
Usemos este modelo sencillo en la vida cotidiana. Lo que está pasando, y déjenme decir que se me olvidó, lo que está pasando se llama el segundo virus. Yo he estado en contacto con el Colegio de Psicólogos de Madrid y le conversaba de cómo se podía definir esta situación, la afectación de la psique, de las emociones de la persona. Mira, Héctor, esto es un segundo virus, con la complicación de que esto no se ve. La gente, no solamente en la República Dominicana, en todo el mundo, la gente se está enfermando por el encerramiento, por la tristeza, por la muerte de un amigo. Mi esposa en este momento, que era amiga de Jenny, estaba muy llorosa, y así como ella, muchas gentes por noticias que le afectan. Entonces, vuelvo otra vez al esquema. Los niños son los más preocupados porque no saben lo que está. Los adultos sabemos a media. Los niños están teniendo, y yo estoy recibiendo llamadas de consultas telefónicas, terror nocturno. Los niños están orinando, los niños están inquietos, los niños no están comiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recurrir a una serie de pautas que los padres la saben, atender a los niños. ¿Qué está pasando con las mujeres? Las mujeres tienen que atender a los niños, tienen que atender al esposo, tienen que atender la limpieza, tienen que atender la comida. Eso también es una situación nueva que carga, que estresa. Pasamos al tercer elemento, los adultos. Ahí sí es que el angst es grande, porque las noticias dicen que los adultos son la población, los adultos mayores, la población más vulnerable, y lo son. Y entonces se creen que se van a morir. Hay que sumarle a esto que hay personas con achaques, con enfermedades, que traen su propia problemática. Y a eso hay que sumarle el segundo virus, el virus psicológico, el virus emocional. Entonces, ¿quién se afecta además del adulto mayor? La hija, el hijo, y aquí tengo que hacer un breve paréntesis. Ahora se recomienda que los nietos y los abuelos, por razones valederas, tampoco se vean. Y si esto va generando un afecto frustrado, va generando una tristeza. Y llegamos al cuarto elemento, los hombres, los últimos que salen del barco. Los hombres tienen que asumir la responsabilidad, el orden, la economía, el cuidado de la casa, el orden de la casa, y todas estas cosas. Hay que ir siendo flexibles. Hay que ir siendo flexibles en el control de estas situaciones. Hay ya pautas para atender a cada uno de estas poblaciones. Segundo esquema que quiero presentar, la clasificación de las víctimas. Todos estamos siendo víctimas. Organicemos los 5 tipos de víctimas que hay en una catástrofe cualquiera, una catástrofe como esta. Primeras víctimas, los afectados a 2 niveles, que han sido ya diagnosticados, y los otros que están en observación. Y en esto de estar en observación, todos estamos en teoría de observación, porque ante la posibilidad de recibir un diagnóstico exacto, todos nos consideramos posibles víctimas. Y eso se nota en la calle. Cuando uno sale, la gente te desecha. Este me va a contaminar, yo voy a contaminar el otro. Segundo de víctimas, los afectados que están sufriendo en las cuarentenas, en casas, solos. Y hay personas que tienen otras enfermedades crónicas que también se convierten en víctimas. Las víctimas por sí mismas están en una situación de soledad, de abandono, de tristeza, de depresión. Y por eso ya hay técnicas y estrategias para una intervención psicológica en situación de cuarentena. Tercer tipo de víctima, los familiares, incluyendo los familiares. El segundo tipo de víctimas son el personal de salud que tiene cáncer. Igual que las víctimas, el personal de salud se convierte también en víctima. Muchas veces en una víctima, en la mayor víctima, en mayor tipo de víctima. ¿Por qué? Se le exige mucho, ellos tienen sus propios problemas, han dejado a sus familiares en su casa. Es un absurdo someter a estas personas a jornadas de 24 horas, porque le va a aumentar su emocional. En España se está utilizando tandas de 6 horas, y en los recintos, en los hospitales, tanto en los hospitales tradicionales como en los hospitales que se han hecho, hay un área de confort para que los médicos descansen
y además hay un teléfono especial, satelital, para que ellos se puedan comunicar con sus familias. Tercer tipo de víctima, los familiares. Esto Héctor, me también gustaría lleva una saber, carga muy pesada. Sí, me gusta, sí. no, me gustaría saber, en un momento de Si reclusión, me permite, ¿cómo se sí. maneja el dolor? Compartiéndolo con las personas que te rodean. Es decir, las personas tienen que entender que no son Superman, que no son personas de piedra. Entonces el esposo tiene que bajarse, salirse del esquema del machismo y compartir este dolor. También, es decir, sublimizando un poco este dolor. ¿Cómo se quita el dolor? Con medicina, con explicación, con fortaleza espiritual y utilizando otros esquemas resilientes como la oración, la visita al templo. Y aquí tengo que hacer un paréntesis breve. Ni en Europa, ni en Estados Unidos los templos se han cerrado, porque la gente recurre allí solo o acompañado de los sacerdotes, los obispos y los papas, a ser educado, dice Ángel de Madrid, y a ser consolado. Tiene un valor catártico y también de reconfortamiento espiritual de asistir a los templos. ¿Qué quiero yo decirle a los obispos respetuosamente? Abran los templos, por favor, abran los templos. En tiempo de epidemia y de calamidad, los pastores están al lado de las ovejas. Pero vuelvo a tu pregunta, ¿cómo más se puede afrontar Y no el se corre dolor? el riesgo de que los templos se conviertan, Héctor, y no se corre el riesgo de que los templos se conviertan en puntos de propagación, porque lo que se está tratando es de evitar Jamás, que la gente se concentre en jamás, un lugar no, específico, no, jamás. como el mercado, Sí, el templo. sí. Tú tienes razón, por eso resulta un absurdo la técnica o la estrategia que está usando el gobierno de repartirlos en concentraciones. Es absurdo. Sí, pero si es decir, esto es organizado, esto con un protocolo. Si tú sientas a las personas a 2 metros, a 3 metros, un banco sí y un banco no, o pones por grupos, es decir, ahí ya está demostrado, es decir, yo no quiero meterme mucho en esto, en las precisiones científicas, de que guardando cierta distancia, yo vi por Madrid en una panadería donde la gente está haciendo cola cada 2 metros. Definitivamente no. El riesgo, con orden, con un protocolo, está salvado. Pero permíteme terminarte ya brevemente las dos últimas tipos, porque hay recomendaciones para cada uno de ellos. El segundo el tercer tipo de víctima te decía que son los familiares. Esos sufren mucho por el siguiente tipo de víctimas, los que no están. ¿Cómo estará mi hijo que está en la cárcel? ¿Cómo estará mi hijo que está en Agua? ¿Cómo estará mi hermano que está en Nueva York? ¿Cómo estará la gente que está en Italia, en España, que la gente lo sabe por las redes? Y está el último tipo de víctima, que es el que lo ve por las redes, por la televisión o por la radio. Y es precisamente donde toma una dimensión extraordinaria, importante, lo que tú estás haciendo, lo que estamos haciendo en Acento. Esto debería estarse haciendo por los 200 canales de televisión abierta y televisión cerrada. La gente necesita orientaciones de autoridades a las cuales les puede creer y resilientes que ayudan Mira, espiritualmente. Para cada uno de este tipo de víctimas hay tratamiento es muy psicológico. Sí. importante lo que, lo que nos está planteando es sumamente importante. Yo por eso tengo una pregunta que quiero hacerte, Héctor, sobre ese tema. El manejo de las redes sociales, la recepción de información. La gente está enviando voice, enviando mensajes, enviando memes, enviando todo por las redes sociales y recibiendo miles de informaciones y de datos, generalmente información falsa. Hay gente haciendo daño, Sí. mucho daño. Y me gustaría saber cuál es tu Queriendo y recomendación sobre el manejo de las redes sociales para las personas que están en su casa. sí. Sociales son, en momentos como estos, son una bendición si se saben usar. Es posible hacerlo, como tú planteas, persuadiendo a las personas. Hay un tema psicopatológico que se deriva
del uso excesivo y también de la comunicación falseada, que se llama infoxicación. Infoxicación. Esta es una enfermedad psicológica. No nos la inventamos ahora con el coronavirus. No, la infoxicación, que es una intoxicación de información, que se tiene más información que la que el cerebro puede procesar, esto produce un estrés neuronal, que se llama infoxicación. Esto lo descubrió un psiquiatra inglés en el 1995, David Lewis. Entonces aquí viene la recomendación. Por favor, a los organismos que están, digamos, gerenciando la crisis, aprovechen las redes para enviar periódicamente, avísenlo a la gente, no es una especie de cadena, porque eso Dios. Utilicen las redes porque es el mejor medio de comunicación para enviar mensajes reales, objetivos y orientadores. Segunda cosa, pedirle a la gente, por favor, que no use las redes para desinformar o para alarmar. Tercera recomendación, que nos quedemos sin el uso de las redes. Por favor, comencemos por mediodía. Solo usemos las redes, así como la campaña de los cacerolazos. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a usar las redes de 9 a 1. ¿Por qué digo de 9 a 1? Porque usted no puede levantarse, no puede tener el celular en su cama, no lo tenga en su cama. No lo tenga en su mesa cuando esté comiendo. Abra su canal, porque las redes son un canal, a las 9. Mientras usted se va a levantar, se va a desayunar, va a orar, va a leer, va a desayunar con su familia en la mesa o sentado, va a ser una postmesa donde se va a hablar del tema, donde se va a leer un libro sobre el tema. Para los niños. Muchas gracias, Héctor, por estas reflexiones. Tengo que pedirte que te mantengas ahí con nosotros, porque luego de escuchar estos puntos de vista y estas recomendaciones que tú has hecho, vamos a hacer una pausa en este diálogo. En un momento retornamos. Continuamos nuestra conversación con Héctor Rodríguez Cruz, un profesional de la salud mental, y estamos manejando casos de reclusión en nuestros hogares. Dejarse en casa es una consigna universal, pero me gustaría saber, Héctor, el manejo del cuidado de las personas con enfermedades crónicas, como cáncer, hipertensión, diabetes, situaciones en las cuales hay discapacidad o personas que requieren realizar algún tipo de ejercicio, por ejemplo, y no tienen la oportunidad en sus casas de hacerlo. ¿Qué tú recomiendas hacer en esos casos? La recomendación es a dos niveles. Ojalá que hubiese unos servicios domiciliarios, lo hay ya en algunos países, de crisis, que en los casos eminentemente críticos o de emergencia, en vez de mover a las personas, pueda ir un personal especializado. En España, y discúlpenme que mencione tanto España, es que para mí es un laboratorio de emergencia psicológica. Han integrado a todos los pasantes, han nombrado personal de salud extraordinario y entonces están dando servicios a domicilio para los casos críticos. Las personas que están en su casa, primero hay que más que la medicina, hay que tranquilizarlas. Mamá, papá, esto está bajo control, estamos atendiendo, vamos avanzando, tienes que comer para que no te descompense, y darle las medicinas. Y por eso, Fausto, debe haber, como está haciendo en España, Pedro Sánchez se rodeó de un gran comité científico. Las cosas, esta crisis no la puede manejar el gobierno, la tiene que manejar el Estado. Entonces el Estado tiene que tener en un cuarto a un grupo de personas pensando en frío para no improvisar. Solo me desvío 30 segundos. Por ejemplo, si yo tuviera la oportunidad de decirle al jefe de la policía, señor, use un protocolo. Orgullosamente dicen que en 3 días apresaron 6.000 personas. Eso lo único que hace es llevarle 6.000 sacos de preocupación y de tristeza a las familias. Ya,
pero no la dejen suelta. Bueno, la policía que con altoparlantes en las tardes pase persuadiendo a la gente y diciéndole por qué debe permanecer. Porque a mí se me hace injusto y poco inteligente y torpe esa falta de protocolo de represión en tiempo de crisis. Porque, ojo, una de las consecuencias psicológicas del pensamiento y de la incertidumbre es la desobediencia. La persona está nerviosa y la obediencia es un orden, y la persona que está en una situación de pánico no obedecen normativas. Creo haberte dicho lo de cómo atender los casos de salud. Pero ojo, hay unos casos también críticos de salud que no se ven. La persona no está hablando, pero está teniendo una serie de pensamientos intrusivos, pensamientos intrusos que le están llegando como obsesiones, como depresión, como anedonia, no siente ganas de nada. Entonces, eso también debe ser tratado. Pero hay unas cosas muy importantes que deben ser tratadas, y aquí yo llamo al CONEP, y llamo a Monseñor Agripino, y llamo al Consejo Económico y Social. A la gente, el Papa ha dicho, no cancelen a nadie. Y el señor presidente de aquí dijo, después que habían cancelado a miles de empleados. Las personas tienen unos problemas emocionales que no lo va a resolver con un consejo. Es la sociedad misma quien le va a dar tranquilidad. Por eso, cuando se vaya a tomar una decisión del trabajo, debe hacerse con los sindicatos, debe hacerse con otros agentes que representan a los ceros y representan a las familias desamparadas. Me interesa saber, el sepelio, el entierro de una persona es un acto social. ¿Cómo Sí. manejamos en esta circunstancia ese acto social que ahora no va a ser un acto social, sino aparentemente un acto familiar? Sí, qué bueno que lo tocaste. Es uno de los puntos importantes de esta crisis. Se muere un pariente, las personas pueden acompañarla, no pueden recibir el consuelo de sus amigos y de sus familiares, que es sanador. Lo que se recomienda en este caso es que vaya una pequeña comisión de la familia y que, utilizando las redes, este entierro, este sepelio, se pueda como transmitir, para que las personas que no fueron, sobre todo los íntimos, los familiares íntimos, puedan tener una pequeña ceremonia virtual, donde se puedan despedir, donde puedan llorar, sobre todo donde puedan hablar con el difunto. Esto obviamente hay que darle seguimiento, cómo siguen las personas después, ver la evolución, y finalmente cuando pase esto, entonces hacer lo que no se hizo, ir al cementerio, orar y llevarle flores, pero este es el manejo que se recomienda en tiempo de crisis. Hemos sabido que en el caso del fallecimiento de Jenny Polanco, los familiares, los cercanos, no se enteraron sino a través del anuncio público del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas. ¿Cómo es posible que a la familia de Jenny Polanco, previamente, antes de hacerle el anuncio público, no se le haya llamado? ¿Cuál debe ser el procedimiento en una situación como esta? Vuelvo a decirte, aquí nos está volviendo loco la falta de protocolos. Debe haber un protocolo para manejar esas situaciones. ¿Qué seguimiento a esos casos, llevando a un registro y sepa lo que hacerse? Como tú bien dices, ¿cómo es posible que no se sepa? Yo compadezco al pobre ministro de Salud. Este señor no duerme, este señor está haciendo todo, él y Montalvo. Yo no sé por qué Montalvo. Entonces, debe haber un orden. El ministro no puede estarlo resolviendo todo. Hay una comisión en todos los países, hay una comisión amplia, múltiple, no solamente médicos, no solamente psicólogos, que se encargue de hacer esto, porque Salud no va a dar abasto. Al ministro lo llaman cada rato del Palacio en vez de estar atendiendo sus asuntos. Aprovecho para decirlo en serio, El señor Montalvo, como que pierda un poco de protagonismo. Mira cómo se están manejando las crisis en el mundo. Incluso esta crisis. Hay que hablar lo contrario. Son los presidentes. Montalvo tiene participación, Héctor, destacada e importante, y es la que ha asumido el liderazgo en este caso. Lamentablemente,
Gustavo Montalvo es el que tiene más claridad en el gobierno Sí, de lo que debe hacerse. estoy de acuerdo contigo. Es Esta es la una persona información que lúcida, tengo. pero déjame completarte la idea. Es una persona lúcida y es una persona muy capaz y es una persona honesta. Pero en esta crisis no podemos desgastarlo. No podemos que cada vez que se vaya a dar una información salga, señor Montalvo. No, hay que darle una categoría a su salida. Y déjame decirte más, tú que estás muy bien informado. En todos los países son los presidentes los que están dando todas las noticias. No digan que en Europa, también la están dando en América. Que sea nosotros hemos planteado en el editorial de hoy, de Acento, hemos planteado que el presidente tiene que asumir el liderazgo de esta situación. Sin embargo, en discusiones que hay sobre medidas más básicas que deben tomarse, Gustavo Montalvo, tengo entendido, está muy bien y está claro de cuáles son esas medidas. Sin embargo, hay otros funcionarios que están en la misma comisión que no tienen la voluntad, tienen miedo a las decisiones que deben tomar. El problema que estamos teniendo en el país. ¿Cuál es la ayuda que pedir? ¿Cuál es el dinero de dónde sale el dinero que se va a desembolsar para que tengamos, por ejemplo, respiradores artificiales suficientes en República Dominicana para que lleguen los kits que se ha dicho que pertenecen a una de las farmacéuticas, los que se están utilizando para República Dominicana? Ese tipo de cosas hay que resolverlo, Héctor. Claro, estamos hablando ya de una situación práctica, no de la parte que hemos estado conversando tú y yo, psicológica. Pero creo que el gobierno tiene que asumir un liderazgo más decidido, incluyendo eso que tú dices de que el presidente sea la persona que esté tomando las decisiones que requieren de su responsabilidad como mandatario. Sí, tienes razón. Lo que yo digo es que hay que enriquecer la comisión. Por ejemplo, en el 2018 se vendieron bonos por 130.000 millones de dólares. Después se tomó un préstamo de 300 millones en el BID. Vuelvo a decir, es el Estado, no el gobierno. El Estado es más que el gobierno. Entonces tiene una comisión, Fausto, de ciudadanos, de religiosos y obviamente de ministro o de personal del Estado que maneje ese dinero. Mira lo que están haciendo ahora con las comidas que está el ministerio a través de INAVIE. Yo te mandé un video indignante la gente. Una lata de sardina, una lata de frijoles, 2 libras de arroz. Eso es indignante cuando tenemos miles de millones para esto. Entonces, está claro que el gobierno, por sus razones, tiene un manejo viciado de esto. Entonces, al pueblo hay que dar, porque no es solamente decir, vete para tu casa y enciérrate a morirte. No, hay que dar alimentación. Y volvemos aquí a la pirámide de Maslow. La gente no puede tener tranquilidad si perdió el empleo. La gente no puede dormir bien si no come. Entonces, hay que crear un orden. Las crisis son difíciles, ¿eh? Entonces hay que crear un ordenamiento para que no tengamos una crisis de la administración de la crisis. Entonces, ¿qué les digo yo al Palacio? Señores, amplíen esa comisión. Existe en España una comisión de manejo de crisis. Ojo, que no es lo mismo que el Consejo de Ministros. Entonces, esa gran comisión, y lo pidió Finjus, hay que ver, hay que vigilar el uso que el gobierno está haciendo de este dinero. Y ojo, que gaste el dinero en lo que tiene que gastarlo. Yo oí, por ejemplo, y esto es parte del Estado, un alcalde pidiéndole a todos los hoteleros del este que dieran dinero para repartir gel. Sabemos que antes que el gel esté el jabón. Entonces, hay que gastar el dinero en lo que debe gastarse y no se le puede dejar solo al gobierno. Lamentablemente, Héctor, habrá mucha gente que tratará de aprovecharse. No solamente alcaldes y funcionarios, sino también comerciantes, dueños de supermercados, de colmados, bebidas alcohólicas, todo. La venta de productos frescos es una oportunidad para algunos hacer más dinero del que han hecho. Lamentablemente eso el gobierno tiene que controlarlo. Ahora, el ministro de Salud ha dicho en el día de hoy, Héctor, que ya la difusión, la propagación del coronavirus es comunitaria. Es decir, que está diseminado en todos los lugares en donde ya hay personas afectadas. Hay 12 provincias que no tienen hasta ahora casos
de coronavirus. Sin embargo, estamos teniendo mercados abiertos, filas de personas en instituciones bancarias, como el caso del Banco de Reserva que vimos ayer, y estamos viendo igualmente actividades, gente juntándose en un autobús o en un vehículo público, en una guagua del transporte, mezclándose. Y ahí no tenemos ningún control. De una persona que puede ser portadora, lo que se ha visto en Europa es que los portadores asintomáticos son los mayores divulgadores del virus. Esa es la realidad. Son muy peligrosos. Así es. Sí. Así es. De manera que vamos a seguir necesitando tus orientaciones, Héctor. Muchas gracias por esta conversación. Y agradecemos mucho la disponibilidad. Dejamos el sistema establecido para comunicarnos contigo. Muchas gracias. Y gracias. Esto es necesario. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la compañía.